en el acuerdo de Escazú, con el fin de que estos sistemas de información también tengan una dimensión ciudadana o una dimensión en la cual la información en materia de cambio climático pueda estar a disposición de la ciudadanía. Para ello, en vista de este marco general, este marco jurídico, avanzamos hacia ciertos objetivos generales para la gestión de la información en materia de cambio climático. Mejorar el acceso y la participación ciudadana, ir consolidando el ciclo de los instrumentos de gestión de cambio climático, consolidar la estructura orgánica de los subsistemas, ya vamos a ir más adelante lo que podríamos entender como subsistemas, y finalmente reforzar el relacionamiento a nivel de sectores o bien a través de los órganos de la administración del Estado que participan en la gestión climática y también en la gestión de la información en materia de cambio climático. A partir, digamos, de ese horizonte, de esa dirección, nosotros se configura, digamos, lo que la ley llama el Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación sobre Cambio Climático, que a partir digamos, del anteproyecto lo denominamos como SNIPE. No utilicemos esa sigla. Se avisaron, claro. Con muchas siglas. Wow. Sí. Es un concurso de siglas. Podríamos hacer Wow, Y suena como a superhéroes. A ver, avancemos sobre las características de este Sistema Nacional de Información. ¿Qué es lo que se persigue? Se busca facilitar el acceso a la información tanto de los órganos de la administración del Estado como de la ciudadanía. Mejorar, digamos, la gestión de la información y la transferencia de información. Está administrado por el Ministerio del Medio Ambiente con la colaboración de otros ministerios y otros órganos de la administración del Estado. Está basado en principios y directrices ciudadanas como el Acuerdo de París, la Ley Marco Cambio Climático, el Acuerdo de Escazú, entre otros. O incorpora también facultades del Ministerio del Medio Ambiente de coordinación tanto del sistema nacional como de los subsistemas. Y a través de este sistema nacional, los órganos del Estado deben entregar información relevante sobre cambio climático. Aquí hay una remisión directa a la obligación establecida en el artículo 33 de la Ley Marco de Cambio Climático. Entonces, bajo esas características, podríamos ya empezar a hablar sobre cuáles son estas dimensiones o dimensiones tripartitas del Sistema Nacional de Información. Por un lado, hablamos que este sistema constituye un mecanismo que facilita el acceso a la información y participación ciudadana. Además, es un mecanismo que facilita la elaboración, actualización y evaluación y seguimiento de los instrumentos de gestión de cambio climático, y finalmente funciona como una plataforma central sobre la cual se van alineando los distintos subsistemas en materia de cambio climático. En relación al primer punto, o la primera dimensión ciudadana, ya dijimos que acá hay elementos que están establecidos en la Ley Marco de Cambio Climático, principalmente en el acuerdo, en el artículo 27 de la ley, e incorpora además ciertas directrices en cuanto a la relación de este sistema de información con la ciudadanía y el acceso a la información. Todo ello con el fin de poner a disposición, como se ha dicho, de la ciudadanía, y esto también tiene, digamos, una consecuencia directa en la elaboración y actualización de los instrumentos de gestión climática. Digamos, ahí hay un ejemplo directo por cuanto el sistema, además de poner a disposición, también constituye la plataforma por la cual la ciudadanía puede alojar, digamos, o formular sus observaciones en el marco de la elaboración o actualización de estos instrumentos. También hay ciertas instancias que el anteproyecto propone para efectos de la evaluación y del seguimiento de los instrumentos de gestión climática. En cuanto a la segunda dimensión, es decir, como un mecanismo que facilita, digamos, todo lo que se entiende como ciclo de instrumentos de gestión climática, aquí SNIPE, o el sistema, digamos, el sistema central, funciona como una plataforma central que apoya a los órganos responsables de los instrumentos o del ciclo de instrumentos. En el caso de la elaboración o actualización, el sistema central, el sistema nacional tendrá, digamos, contará con expedientes, o se alojarán, digamos, los expedientes de elaboración y actualización. Y en el marco de la evaluación o del seguimiento, permite también que los informes de evaluación y de seguimiento puedan estar disponibles también para la ciudadanía. Consideremos además que
tal como señala la Ley Marco de Cambio Climático, la Contraloría General de la República está dotada de, digamos, de facultades de fiscalización en el marco del cumplimiento de los instrumentos de gestión climática, y para ello, señala expresamente la ley, debe, digamos, considerar o debe basarse en la información contenida en este Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación sobre Cambio Climático. Y finalmente, este Sistema Nacional constituye, digamos, un apoyo, digamos, para el Ministerio en el marco del Reporte de Acción Nacional sobre Cambio Climático. Y en tercer lugar tenemos esta dimensión que denominamos como la plataforma, o digamos esta característica que tiene como que es constituirse en una plataforma de alojamiento de subsistemas. Aquí en este punto tenemos que hablar sobre los subsistemas de información sobre cambio climático. Específicamente en el caso de este proceso reglamentario nos vamos a centrar en dos, que es el Sistema Nacional de Inventario de Gases de Efecto Invernadero y el Sistema Nacional de Prospectiva de Gases de Efecto Invernadero. Consideremos primero que un subsistema de información sobre cambio climático no es otra cosa que un sistema de información específico. Se encarga, digamos, de una gestión de una información específica en materia de cambio climático, pero se le denomina subsistema en cuanto a partir de ahora se encontrará, digamos, alojado, digamos, o anclado en el Sistema Nacional de Información y Participación sobre Cambio Climático. Aún así, la propuesta de anteproyecto considera y, digamos, hace presente que la ley establece varios subsistemas, no solamente estos dos que yo les he mencionado. Además del Sistema Nacional de Inventario de Gases de Efecto Invernadero y el Sistema Nacional de Prospectiva, podemos señalar la plataforma de adaptación climática que actualmente funciona a través del Atlas de Riesgo Climático, el Sistema de Certificación Voluntario de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, el repositorio científico, y hay una cláusula, digamos, abierta para que todo otro sistema de información o subsistema de información en materia de cambio climático pueda, digamos, adherirse o anclarse en este sistema nacional. Reitero que, digamos, este proceso reglamentario, esta propuesta de anteproyecto en cuanto a los subsistemas se centra en estos dos primeros que he mencionado. Sin perjuicio de lo anterior, hay ciertas reglas comunes para estos subsistemas que, digamos, la propuesta es que funcionen tanto para los que estamos regulando en este anteproyecto como todo otro que vaya, digamos, a anclarse al sistema nacional. Pero en cuanto a reglas comunes, hablamos de modelos comunes de gobernanza a través de equipos coordinadores generales que funcionan, digamos, de manera, valga la redundancia, coordinada con equipos sectoriales. Digamos, ese a modo general en cuanto a la gobernanza para la gestión de la información. Principios de coordinación e interoperabilidad intersistémica. Acá la idea es que los subsistemas también conversen entre sí. Un ejemplo de ello, en el caso del Sistema Nacional de Prospectiva, para poder diseñar sus escenarios futuros o posibles escenarios prospectivos, requiere, entre otras cosas, de la información contenida en el Sistema Nacional de Gases de Efecto Invernadero. Ahí hay, digamos, un ejemplo bastante concreto de cómo los subsistemas conversan y requieren de cierta coordinación e interoperabilidad. Y finalmente, como regla común, se requiere también que los subsistemas vayan generando actualizaciones periódicas, pero no solamente los subsistemas, sino también bases de datos, como el caso del RED-C, que el sistema, digamos, los va, digamos, a obligar, digamos, a actualizaciones periódicas para efecto de poder mejorar la gestión de la información en materia de cambio climático. Dicho lo anterior, el resto de mi presentación es hablar sobre el Sistema Nacional de Inventario de Gases de Efecto Invernadero y el Sistema Nacional de Prospectiva. En cuanto al primero, digamos, Sistema Nacional de Inventario de Gases de Efecto Invernadero, que ya estamos hablando ahí del título tercero del anteproyecto, estamos hablando de un subsistema cuyo objetivo es la elaboración del inventario, o bien del informe de inventario de gases de efecto invernadero que en la actualidad, digamos, se elabora cada 2 años. Esto, digamos, funciona a partir de la administración de este sistema por parte del Ministerio del Medio Ambiente, pero funcionando de manera coordinada a través de distintos sectores que a su vez son administrados por otros ministerios.
y la forma de operaciones a través de distintas líneas de acción que les voy a pasar a mencionar, digamos, brevemente a partir de esta lámina. Voy a hacer una breve síntesis de estas líneas de acción y luego me voy a detener en las dos primeras que constituyen, digamos, el elemento central de este subsistema. Hablamos primero de la línea de acción de operación y gestión, que propone un modelo de gobernanza. Vamos a entrar en detalle más adelante. Lo mismo respecto de la actualización, que es el funcionamiento propiamente tal del Sistema Nacional de Inventario de Gases de Efecto Invernadero, pero además este subsistema funciona a través de otras líneas de acción, como lo que es el control y la garantía de calidad para el mejoramiento continuo de este sistema, también considerar contener un archivo o un sistema de registros para el funcionamiento, pero también para almacenar la información, una constante creación y mantención de capacidades, y finalmente lo que es la comunicación y concientización pública. Aquí yo diría que es el elemento que conecta precisamente este subsistema con el Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación en materia de cambio climático, digamos, por la incorporación de elementos de puesta a disposición de la información a la ciudadanía. En cuanto a la primera la línea de acción de la operación y gestión, ya dijimos que voy a entrar en detalle solo respecto de las dos primeras. Acá lo que se propone es un modelo de gobernanza y de gestión, digamos, de la información a través de un equipo coordinador general que es, digamos, administrado por el Ministerio del Medio Ambiente, pero que funciona de manera, en cuanto digamos, al ciclo de actualización, funciona en conjunto y con la colaboración de distintos ministerios respecto de los cuales dependen los denominados equipos sectoriales. Estos que ustedes ven en color azul o celeste digamos, son los equipos responsables en el levantamiento de la información para la elaboración del informe sobre inventario de gases de efecto invernadero. Pero cuentan además con equipos de apoyo, como el caso de REDSE o equipos de apoyo de ozono, que, digamos, como indica, digamos, apoyan también en la gestión del levantamiento de la información. Además, el sistema o la gestión también cuenta con el apoyo de proveedores de información o datos que no son responsables directamente en el levantamiento de la información, pero sí de proveer información vital, digamos, para el debido levantamiento o digamos, la debida elaboración del informe. Además, el sistema cuenta para casos como, por ejemplo, lo que es garantía de calidad o verificación de datos, cuenta con la posibilidad de llamar a expertos internos o externos de la administración del Estado. En cuanto a la actualización, yo diría que esta lámina es la más desafortunada para poder mostrar la actualización, pero digamos, por propósitos pedagógicos es importante ver cuáles son las distintas etapas en el ciclo de actualización. De ahí voy a explicar por qué no es la lámina más correcta. Pero consideremos primero que el anteproyecto establece un límite de 2 años, es decir, establece, digamos, un plazo máximo para la elaboración de este informe que es de 2 años. Más allá de eso, digamos, en respeto digamos, del principio, en recuerdo al principio de no regresión, se establece este plazo máximo de 2 años para la elaboración del informe. Y para la elaboración estamos considerando 4 etapas. Una planificación máximo de 3 meses, cuyo gran insumo es un plan de trabajo, el cual establecerá, digamos, los plazos para las etapas de levantamiento y de compilación de datos. Y finalmente una etapa de término que precisamente culmina con la elaboración y entrega del informe de actualización. Todo esto dentro del máximo de 2 años. ¿Por qué decía que no era la lámina más afortunada? Porque digamos que esto así debería verse, digamos, el ciclo de actualización del Sistema Nacional de Inventario de Gases de Efecto Invernadero o el ciclo de actualización del informe. Dado que parte, digamos, en el año 1, te culmina, digamos, máximo en el año 2, pero inmediatamente después empieza un ciclo nuevo, entonces es un ciclo que no, digamos, no termina, digamos, y se inicia, digamos, inmediatamente después del anterior.
Eso respecto del ciclo de actualización o de las dos líneas más importantes en relación al Sistema Nacional de Inventario de Gases de Efecto Invernadero. Acá brevemente voy a señalar algunos elementos sobre el Sistema Nacional de Prospectiva de Gases de Efecto Invernadero para ya ir cerrando mi presentación. Los modelos acá son bastante similares en relación al Sistema Nacional de Inventario. Hablamos de un sistema cuyo objetivo es precisamente el diseño de escenarios prospectivos de gases de efecto invernadero. También está administrado por el Ministerio del Medio Ambiente y también para su debido funcionamiento cuenta con la colaboración de distintos sectores que a su vez dependen de otros ministerios y órganos de la administración del Estado, y también funciona a través de líneas de acción. Acá, digamos, reproduzco lo señalado en relación al Sistema Nacional de Inventario, en cuanto a que voy a dar una breve descripción de las líneas de acción y me voy a centrar en las dos primeras. Cuando hablamos de gestión, hablamos precisamente de modelo de gobernanza, que vamos a señalar más adelante. La operación también, estamos hablando del corazón o bien del funcionamiento del sistema. Y el resto de las líneas de acción son bastante similares al sistema de inventario. Hablamos de control y garantía de calidad, el sistema debe estar constantemente mejorándose. El archivo o sistema de registro tabular, que en este caso hablamos de archivo, perdón, o sistema de registro de prospectiva, lo que es la creación y mantención de capacidades y la comunicación y concientización pública para efectos de también poner a disposición en un lenguaje comprensible la información contenida en este sistema. En cuanto a la primera línea de acción, digamos, acá hablamos de un sistema que cuenta con un coordinador general, que es el Ministerio del Medio Ambiente. Trabaja, digamos, a través, en conjunto, también con equipos sectoriales que son los encargados precisamente de toda la parte operativa del sistema. Y, digamos, entre el equipo coordinador y los sectoriales también es posible ver posibles equipos coordinadores sectoriales. Eso, digamos, es una propuesta de anteproyecto que actualmente está en difusión. Y además el sistema cuenta con proveedores de información o datos para contribuir al diseño de escenarios prospectivos. Y en cuanto a la operación, aquí hay que distinguir, digamos, lo que son la planificación y los escenarios por los cuales se podría activar un ejercicio de prospectivo, un diseño prospectivo. Aquí en primer término deberíamos hablar de una planificación general, mínimo 2 años, pero sujeta a revisión semestral, a través de ese mínimo o a partir de esta planificación con un mínimo de 2 años, el coordinador general puede, digamos, proyectar ya los posibles escenarios en que se requiera el ejercicio prospectivo. Y acá el anteproyecto plantea por lo menos 3 escenarios en que el sistema sí debe contribuir en la gestión climática a través, digamos, del diseño de estos escenarios. Y esto sería la actualización de la NDC, la actualización de los planes sectoriales de mitigación y el informe bienal de transparencia. En cuanto a la línea de acción de operación, esto también, digamos, estamos hablando, digamos, de un ejercicio itinerante que podría, digamos, activarse en cualquiera de los escenarios antes descritos, pero también cuando, digamos, la institucionalidad lo requiera también. Estamos hablando de un plazo de operación máximo de 1 año que cuenta con 4 etapas. Estaríamos hablando de una planificación máximo 2 meses, con ciertas actividades señaladas en un plan de trabajo. Dentro de ese plan de trabajo es donde estamos planificando el diseño de escenarios prospectivos y el cálculo de estos escenarios prospectivos, para finalizar con una etapa final de revisión y análisis de resultados, que podría, digamos, esto es a través o bien de un reporte o bien de una entrega, digamos, por ejemplo, de las mismas hojas de cálculo, o bien a través de la elaboración de un informe. Y eso, digamos, sería el corazón, digamos, del Sistema Nacional de Prospectiva. Digamos, en conclusión, digamos, el Sistema Nacional es un sistema bastante complejo, digamos, en su parte más
más central, estamos hablando de un sistema que lo que busca es mejorar la gestión climática, busca mejorar, digamos, lo que es la participación ciudadana, pero también busca también aunar estos distintos subsistemas de información sobre cambio climático, digamos, para ir trabajando en, digamos, en puesta a disposición de la ciudadanía toda su información. Con esto termino mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. ¿Podemos abrirla, ver a la gente de nuevo? Y ahora sí, saludar. Quisiera saludar en particular a Rodrigo Fuster, que por ponerlo que es nuevo consejero. El decreto no ha salido todavía, pero ya los nuevos consejeros han sido invitados para que pudieran ya adentrarse en las tareas de ser parte de este consejo consultivo del ministerio. La primera tarea con la cual deberíamos haber comenzado es la aprobación del acta de la sesión pasada, que fue la sesión 3. Ya, la sesión 3 del 3 de abril. Entonces quisiera escuchar su... Yo envío un correo que estaba de acuerdo con las observaciones, por lo menos de lo que me correspondía. Gracias, Mauricio. Estoy de acuerdo también, ministra. Gracias. Igualmente, ministra. ¿Podríamos conocer a los nuevos colegas que se suman al consultivo, ministra? Sí, no sé si Rodrigo Fuster puede quizás prender su cámara, pero Rodrigo Fuster es académico de la Universidad de Chile. También serán, pero él es el único que está hoy en día conectado. Rosana Caldana, ONG, y Karen Palma de la CUT. Aprovecho de saludar, ministra, y agradecer la oportunidad. Lamentablemente no puede ser especialmente el día de hoy, pero voy a Santiago. No se escuchó muy bien, pero bienvenido, Rodrigo, y esperamos tenerte en persona para conocerte pronto, en la próxima sesión. Perdón, ¿en qué representación viene Rodrigo? Gracias, ministra. Presidencia. Presidencia, muchas gracias. Ok, entonces habiendo aprobado el acta y habiendo escuchado la presentación, quisiera hacer un comentario en general sobre el reglamento que regla los sistemas de información. Ustedes ven que efectivamente es un sistema complejo, pero es absolutamente crítico el diseño de estos sistemas de información, porque recordemos que nuestra ley marco de cambio climático es la bajada nacional del Acuerdo de París, y el Acuerdo de París tiene este mecanismo de loop de ambición, en la cual hay que ir planificando, midiendo, verificando, midiendo y actualizando con mayor ambición, con una regularidad que está pensada en 5 años, pero recordemos que hace ya 2 COP que, dado el diagnóstico del importante gap que tenemos en mitigación y en adaptación, pero en mitigación en particular, se estableció que para esta década en realidad debiéramos estar actualizando nuestras medidas de manera anual. Y eso significa de poder ir evaluando cómo vamos. Y este sistema entonces es bien central para
para poder hacer eso, para saber cómo vamos y qué ajuste tenemos que hacer. Dejo entonces ahora doy la palabra para preguntas, comentarios sobre este reglamento. Jorge, y después Paulina, eso es lo que yo quiero ver, y después Mauricio. Ya, está bien. Y algunos comentarios generales. Yo creo que el reglamento, bueno, hemos dicho tantas veces que es un desafío complejo, así que toda ahí la fuerza para el desafío de armonización de todos estos reglamentos, que va a ser una cosa bien compleja. Y yo creo que el reglamento aborda suficientemente bien los detalles de la operación de los sistemas y subsistemas, tanto el de inventario de gases de efecto invernadero como también el de prospectiva. No establece obligaciones específicas a privados, que también es un tema que nosotros miramos con harto detalle. Y obviamente establece roles para varios ministerios, con un rol, yo diría, más bien protagónico del Ministerio de Medio Ambiente, por razones obvias, y también del Ministerio de Ciencia, lo que encontramos que es positivo. Reforzar y obviamente hay observaciones más específicas que yo de todas maneras hago el esfuerzo por complementar la intervención en el Consejo con algunos documentos más de análisis específicos que voy a estar transmitiendo. Creemos que es súper relevante la necesidad de coordinación efectiva con el sector privado. Estos desafíos, particularmente en lo que concierne a mitigación, en base a lo que mencionaba la ministra, usualmente conducen, especialmente en los escenarios de prospectiva, al ajuste de metas, digamos, y en ese sentido una coordinación con el sector privado lo consideramos crítico. Evidentemente hay un desafío muy grande de evitar duplicidades. Nosotros hemos estado haciendo una colaboración bien estrecha con la Superintendencia del Medio Ambiente para todo lo que tiene que ver con la implementación de los protocolos de medición asociados a los impuestos verdes, ministra, y ha sido un desafío bien complejo porque cuando uno entra al detalle de que hay muchas diferencias en los criterios y en las fuentes de información. Encontramos los mismos factores de emisión del IPCC, tienen diferencias muy fuertes y a veces no una representatividad fina de todos los sectores productivos. Hay diferencias también con los factores de emisión que utiliza la EPA. Esto no es un desafío solo para el país, es un desafío a escala mundial, lo vemos en todos los países, pero dado que hay distintas plataformas que ya están operativas, RUEA, REDC, todas las plataformas de la Super también que van a entrar en la plataforma del Impuesto Verde, el CISAT, y todo lo que se ha hecho con Huellas Chile, es clave también que esas cosas estén armónicas. Y eso es desafío, por lo que hemos podido ver a escala internacional, es un desafío muy complejo para el sector público, dado que la información de detalle de los procesos es compleja en términos de acceso. Entonces ahí planteo desde ya un desafío de colaboración, porque más allá que uno puede compartir que el diseño esté bien enfocado, es clave abordar esos aspectos. Algunas observaciones específicas. En el artículo 4, la letra V, donde se define factores de emisión, se habla de que un índice representativo de emisión por un nivel de actividad, y sugerimos fortalecerlo ligándolo al tema de la fuente de emisión y al combustible utilizado. Yo creo que esa precisión es valiosa y podría ayudar obviamente a esa precisión. En el artículo 9, cuando se abordan las herramientas que facilitan la PAC, y se habla del organismo de administración del Estado que deberán facilitar el desarrollo de instancias de participación, sugerimos establecer algunas precisiones simplemente para que no quede tan genérico, como por ejemplo la planificación de las acciones de las instancias de participación, explicitar la convocatoria a los distintos sectores, por supuesto
comunidad científica, privado, todos los actores que usualmente suelen ser convocados y también los plazos de participación. La ley marco de cambio climático exige también publicar indicadores que tienen que ver con el cumplimiento del plan estratégico de recursos hídricos. Ahí se señala que será de público acceso en una plataforma, se alude genéricamente. Lo que sugerimos es que se incluya la alusión a que esa información va a ser parte de la plataforma regulada por el reglamento. Esa es otra observación. Y las últimas tres que tengo más específicas es que en el artículo 23 se excluye del Sistema Nacional de Inventario de Gases de Efecto Invernadero al sector transporte. Eso no nos queda muy claro. Sí. Ya. Y claro, debería explicitarse y sabemos que corresponde al 19% de las emisiones del país, entonces eso nos llamó la atención. La última dos observaciones que en el artículo 27, y esto como una forma de ir instalando, ministra, una cosa que creemos que debe ser necesariamente abordada. Usualmente al manejar las emisiones del sector, llamémoslo industrial, usualmente se presentan en la misma lógica de los sistemas asociados a la generación de energía, por distintas razones. Y creemos que es muy beneficioso ir avanzando una separación de lo que es toda la generación asociada obviamente al sector energía versus el sector industrial y minero. Y en particular en el artículo 27, cuando se habla de los equipos sectoriales, sugerimos establecer esa diferenciación. Separar el sector energía y un grupo sectorial específicamente orientado a industria y minería. Esa precisión va a ser progresivamente más necesaria y creemos que es súper valioso que los reglamentos las piensen a internalizar. Y por último, en el artículo 43, la letra K, y sugerimos adicionar la función de comunicación de los resultados del inventario que no está señalada explícitamente. Eso me gusta. Gracias, Jorge. Paulina y Mauricio, y después de eso comiencen a responder. Muchas gracias por la presentación. No tengo, y ahí pues estaba revisando el drive que nos compartió, que también quiero agradecer a Claudia el poder ordenar y entregarnos todos los documentos con el drive. Acuso recibo, muchas gracias, Claudia. El texto del reglamento, sino la presentación. Así que si la pueden compartir, yo se lo agradecería. En todo caso, mi comentario apunta a cómo se vincula este reglamento y este sistema con una propuesta que está en el borrador de modificación del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, en donde se pretende incorporar al artículo 6 del reglamento, que tiene que ver con los impactos significativos de los recursos naturales renovables, la remisión o la referencia que tienen que hacer los proyectos para evaluar el impacto en estos componentes ambientales en los sistemas del artículo 27 de la Ley Marco de Cambio Climático. Entonces, ¿cómo se vincula estos sistemas? La escala en que va a tener la información, efectivamente existe una compatibilidad de la información que va a tener esta plataforma con la escala de los proyectos que se ven en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y por otra parte, también cuál es cada cuánto tiempo se va a actualizar la información y cómo va a interactuar con la data de la evaluación ambiental de proyectos. Eso, ministra, gracias. Gracias. Mauricio. Muchas gracias. Mis consultas van más bien sobre el SNAIC. Me parece fantástico que se esté planteando este sistema de información. Desde la universidad existen muchas plataformas ya existentes y van a seguir generándose plataformas. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo esos sistemas o subsistemas externos formalmente se hacen parte del SNAIC? Es decir, tienen que hacerlo a través de alguna institución de las que están participando formalmente. ¿Cómo se hace ese aporte? Porque si bien van a haber muchas plataformas pero que pueden ser muy útiles, pero también podrían generar
confusión si es que vienen en otros formatos y no cumplen los requisitos. Entonces, no me queda claro cuál es el mecanismo formal de agregar plataformas externas, sobre todo del mundo universitario. Pasando ahí la misma consulta, una vez que se recibe toda esta información, ya sea externa o de los mismos organismos del gobierno, la parte de control y garantía de calidad, no vi ahí que exista algo así como el comité de expertos que sí aparece en el SNI. Entonces, también no me queda claro si es que está establecido y yo no lo vi o eso es algo que está un poco incierto. ¿Cómo se puede asegurar el tema de control y garantía de calidad y que no dependa solamente de los funcionarios de gobierno que están a cargo de esto? Y el tercero es que, bueno, me ha tocado hacer mantenimiento de plataformas de este tipo y tratar de implementarla y esto requiere una cantidad de recursos humanos y de infraestructura bastante grande. No sé si el ministerio va a tener esa capacidad. Esto es una pregunta que hemos hecho anteriormente en los otros reglamentos también, y creo que aquí vuelve a aparecer esa duda. O sea, este monstruo titánico que hay que armar y que hay que mantenerlo como corresponde, no sé si va a tener el personal detrás que pueda hacer que esto se mantenga bien en el tiempo. Gracias. Vamos respondiéndola. Ya. Rodrigo, Jenny. Yo solamente voy a Ya. hablar de lo del tema de transporte, que es bien fácil de responder, y después te paso la Ya. palabra a Rodrigo para el tema del reglamento. En el caso de transporte, sí está incluido, lo que pasa es que está dentro del sector energía, porque la metodología del IPCC dice que todos los sectores que usen combustible con fines energéticos, como el sector transporte, se incluyen en el gran sector energía. Ah, ya, Pero similar a lo que pasa en la industria. Exacto, exacto. Él tiene la misma lógica y es porque así está dividida la metodología IPCC. Pero sí, de todas maneras, trabajamos con información del sector transporte, sobre todo en la parte positiva. O sea, estamos coordinando ahí lo de... Igual yo entiendo la pregunta, porque efectivamente hay una pequeña como confusión. Yo diría que y esto quizás respondiendo también al tema de la calidad y del control, yo diría que el inventario en particular se rige con reglas internacionales bien explícitas y de hecho hay auditorías internacionales también, ¿no? Sí, pasamos por un sistema de revisión internacional. Claro. Ahora, entonces tiene esa lógica. Ahora, en la estrategia climática de largo plazo, donde tenemos por un lado el sector como del inventario, siguiendo reglas internacionales IPCC, y después los planes sectoriales, donde el Ministerio de Transporte tiene un rol, ahí hay que hacer como una vinculación, y yo igual estoy de acuerdo de que es importante visibilizarlo más claro, porque si queda todo bajo el saco de energía, se pierde. Y yo me imagino que Jorge apunta lo mismo con el sector minero, de que si queda todo bajo el saco, en el saco o energía o industria, tampoco se visibiliza y hace más fácil un seguimiento más cercano de ir viendo realmente algunos sectores. Es que la palabra sector tiene varias acepciones en este mundo, ¿verdad? Exacto. Y el sector de en cuanto a que se pueda como coordinar, organizar a través de gremios, a través de tecnologías, etcétera. Yo estoy de acuerdo que es importante poder visibilizarlo igual, o sea, de mostrar la información energía IPCC, pero después también separado. Sí. Yo creo que la parte de la comunicación claramente la podemos mejorar justamente a través de este sistema grande de información, justamente tiene la parte como de repositorio también. Y esa parte la podemos mejorar en cuanto a traducir un poco desde lo más técnico a cosas que sean mucho más manejables y mucho más entendibles, más familiares. Claro, en suma, muy de acuerdo con lo que menciona la ministra. Más allá de la funcionalidad y la coherencia respecto a los parámetros del IPCC, dado que estos reglamentos son de alcance nacional, tú puedes, independiente de ello, establecer algunas segregaciones o especificaciones para que avancemos en esa dirección, porque el separar los sectores en términos de los desafíos es súper relevante. De acuerdo. Muchas gracias. Bien, en cuanto a lo planteado por Jorge,
Claro, estos sistemas de información básicamente son sistemas que se basan en la gestión de la información por parte de la administración, ¿no? Por parte de los órganos de la administración del Estado. Eso no quita, digamos, que dentro de la gestión de la información se levante a partir de información entregada por privados. El mejor ejemplo es el inventario. En cuanto a, digamos, hay un equipo de apoyo, hay un apoyo fundamental en el inventario que es RedSec. Y RedSec, digamos, es un sistema, digamos, prácticamente una base de datos que parte, digamos, desde la información que proporciona el privado. Y a partir de eso, constituye un insumo fundamental en la elaboración o el levantamiento, digamos, de los distintos sectores en cuanto al inventario. Digamos, digamos, hay un ejemplo, no directo, pero sí indirecto, en que sí el sector privado tiene un rol o tiene, digamos, un aporte, digamos, digamos, a la gestión de la información. En cuanto a al tema de las definiciones, digamos, se acoge, digamos, la recomendación, y vamos a revisar las propuestas para revisarlo. En cuanto a la plataforma, eso sí, el anteproyecto plantea, digamos, una norma transitoria que propone, digamos, un plazo de 2 años para la elaboración o para digamos, el diseño de estas plataformas, digamos, antes de su entrada en vigencia. Los principios, las directrices, el funcionamiento que propone el anteproyecto, digamos, eso rige en el acto, pero lo que es plataforma está sometido, digamos, a una norma transitoria. Y el tema, digamos, de los equipos sectoriales, digamos, ya lo contestó Jen. En cuanto a la consulta de Paulina, en cuanto a cómo se vincula, digamos, esta propuesta con la reforma del SEIA, actualmente, digamos, no hay, digamos, una remisión directa en el reglamento al sistema de evaluación de impacto ambiental. Sin embargo, la naturaleza de este sistema nacional de información permite que en el marco digamos, de la incorporación de variables de cambio climático en la evaluación ambiental de los proyectos, el SEA, digamos, pueda solicitar insumos a este sistema nacional de información, digamos, sobre todo en el caso de la plataforma de adaptación climática o actualmente ARCLIM, o la misma información contenida del inventario. Entonces, ahí el sistema nacional sirve, digamos, como insumo, entre otras cosas, para que el mismo sistema de evaluación de impacto ambiental pueda ir incorporando la variable de cambio climático. Y respecto de lo planteado por Mauricio, ¿cómo los subsistemas se vinculan al SNIPE? Básicamente es a través de la transferencia de información en las distintas dimensiones donde se actúa. Es decir, en el marco de la elaboración de los instrumentos de gestión climática, el SNIPE va a ser el principal apoyo para los distintos órganos responsables de los instrumentos. Y digamos, el resto de los subsistemas, como está, digamos, planteado al final, o lo planteó, digamos, Jorge, la idea es que estas líneas de acción denominadas como de concientización pública sean precisamente uno de los principales enlaces entre estos subsistemas complejos y el sistema nacional en cuanto al mandato que es específico que establece la ley relativo al lenguaje, digamos, a poder ponerlo a disposición de la ciudadanía en lenguaje comprensible. Entonces, digamos que hay elementos fundamentales que después van a ir consolidándose en cuanto al diseño de las mismas plataformas para efectos de poder apoyar las distintas fases o dimensiones en las que actúan. Lo último, no entendí muy bien si la duda sobre control de garantía de calidad era respecto de SNIPE perdón, el tema de los expertos. La presencia de los expertos era de SNIPE o de prospectiva. Las preguntas eran de SNIPE. Ya, perfecto. Hasta el momento lo que estamos trabajando ya en la etapa de proyectos definitivos es también dotar o ir formalizando una cierta administración del sistema nacional, este sistema central. Hasta el momento lo estamos configurando como un equipo coordinador general que se encarga precisamente no solo de la mantención de las plataformas, sino también en relación a
el mejoramiento continuo. Hasta el momento no se ha explorado la incorporación de expertos, pero es alguna materia que podríamos considerar, digamos, para incorporar dentro de la gestión del mismo sistema. Yo sí, puedo complementar un par de cosas también para las preguntas que hizo Mauricio. Con respecto a los sistemas externos, bueno, la parte, ya precisó Rodrigo, dentro de los sistemas externos, los públicos al menos, la recopilación de información pública, sí la estamos incorporando a través de cómo vamos a hacer funcionar el sistema. En el caso de, por ejemplo, plataformas externas privadas o de la academia, es un desafío obviamente poder mirarlas y poder comparar los datos y que sean coherentes. De todas maneras, hay que ser bien claros que a nosotros nos sirve que existan otras plataformas que funcionen por separado, porque es una forma también que nosotros podemos tener para hacer una verificación cruzada por ejemplo, de proyecciones sobre todo, y poder ir mejorando en el tiempo la calidad de nuestros escenarios, de nuestras proyecciones o de nuestro inventario. En cuanto al tema de la verificación, si bien el Sistema Nacional de Inventario y el Sistema de Perspectivas tienen ya incorporado el sistema de garantía y de la información, porque es parte de esta lógica que hay entre trabajo coordinado con los sectores, la parte externa de verificación se da a través de los sistemas que nosotros ya tenemos funcionando y que tienen que estar por lo que nos exige la Naciones Unidas. Existe, por ejemplo, en el Sistema Nacional de Inventario, en nuestro inventario, como decía la ministra al principio, pasa por una revisión internacional que es de un grupo de expertos, y ahora con lo que viene con los informes bienales de transparencia, no solamente el inventario va a pasar por esa revisión, sino que también lo que estamos reportando con respecto a nuestro progreso de la NMC, lo que estamos reportando con respecto a nuestras acciones de mitigación y también con respecto a nuestra proyección. Vamos a tener una revisión mucho más exhaustiva. Esa revisión externa no es aplicable al SNAIC, es aplicable al inventario, ¿verdad? Que ahora, cuando pase el informe bienal de transparencia, en el informe bienal de transparencia hay un capítulo específico de proyección. Por lo tanto, ahí nosotros vamos a tener que poner toda la información con respecto a las proyecciones que estemos informando, y vamos a recibir observaciones y recomendaciones por este grupo de expertos. Va a haber un grupo que, además de revisar el inventario, va a revisar las proyecciones. Gracias. Mira, yo creo que a mí me parece razonable pensar que es importante, o sea, no solamente coordinar unidades, o sea, toda la parte técnica de la información dentro del Estado, sino que ojalá, de manera que sea lo más útil posible, cualquier otra plataforma externa también, ¿verdad? Mauricio, estamos pensando, por ejemplo, la plataforma de carbono neutralidad que tiene la Chile, ese observatorio de carbono neutralidad. Yo creo que es súper bueno que eso siga manteniéndose afuera, pero para que sea lo más útil posible, debiera mostrar la información con los mismos estándares que son los legales. Entonces, eso claramente requiere de una conversación. Y para eso tener comités de expertos en la cual se pueda dar esa conversación, y a través de, quizás coordinado con el Ministerio de Ciencia, a mí me parece que va a ayudar. Aquí, mientras más ojos tengamos encima, mejor. Paulina, y le doy la bienvenida a Camila también, que se sumó. Yo tenía un comentario de una consulta de Paulina. Entonces, muy breve, que en general los problemas de la granularidad de la información de los registros que maneja el Estado es una cuestión transversal que no es un objeto que se pueda resolver vía este reglamento que establece reglas de funcionamiento y coordinaciones internas para poder alimentar la información. ¿Qué quiero decir con esto? Que los titulares que ingresan al CIA, si la granularidad del dato está dispuesto en las plataformas, por ejemplo, el actual ArcClean, que tiene que evolucionar a partir del reglamento, no es suficiente, eso de todas maneras sigue siendo responsabilidad de completar
o ir a un dato más fino en desagregación por área geográfica, por ejemplo, que a lo mejor su proyecto es demasiado específico y a lo mejor el riesgo que está declarado en la plataforma es de una cuenca en general y no de una quebrada en particular. Bueno, eso sigue siendo responsabilidad del titular del proyecto que se somete al CIA, pero ya tiene un marco de referencia sobre el cual identificar riesgos. Entonces, si bien puede ser información que a veces sea de carácter general, ya le permite orientar y en ese sentido acotar también el tipo de antecedentes que debe elaborar para su estudio o declaración en particular. Eso como de esa pregunta que había quedado ahí. Sí. Le damos la palabra a Paulina y después pediría que pasáramos al segundo tema porque para que seguro que habrá muchas preguntas también. Paulina. Muchas gracias por la respuesta. Yo en el fondo lo que quiero manifestar ahí es mi preocupación porque creo que las dos instancias regulatorias que está, como tiene la potestad reglamentaria que está ejerciendo el Ministerio de Medio Ambiente, deben ser armónicas y consistentes. Y veo con preocupación que se exija en la modificación al reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental esta referencia obligatoria a los antecedentes y a la información que está en estos sistemas, subsistemas del artículo 27 de la Ley Marco de Cambio Climático en el contexto de la evaluación de un impacto específico, que es el impacto del artículo 6, que son los efectos en los recursos naturales renovables. Y debiera haber una conversación y una coordinación y armonía entre las dos instancias. Esa es mi preocupación. Digamos, yo entiendo lo de la granularidad y entiendo que finalmente los responsables de toda la información son los titulares de proyecto, pero cuando se le exige por reglamento referirse y utilizar la información de estos sistemas, ahí es donde surge mi inquietud de cómo estos sistemas van a entregar esa información en la escala que se requiere. Básicamente ese era mi comentario. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Gracias al equipo también por la presentación. Le damos la palabra ahora a Ariel, jefe de la División Jurídica, para hacer la presentación sobre la reforma a la superintendencia. Pero la tengo descargada en la sesión. La descargué antes, pero me lo envié. Pero eso nos vamos nosotros. Sí, muchas gracias. 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 Pero yo te llamo mucho. Gracias. Ya, súper. Lo siento, te llamo fue. Proyecto de ley, no sé. Permiso. Sí, no te preocupes, gracias. Sí. Gracias. 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 Gracias, Rodrigo. Una sugerencia, ministra, mientras cargan la presentación. Sí, cuéntanos. De lo que estábamos discutiendo recién es gestión basada en evidencia, en estricto rigor. Sí. Por lo tanto, fueron claros en la presentación de un sistema que permita organizar las formas de acceder o organizar las evidencias, pero no la generación de la evidencia, ni lo más importante que habló Mauricio, el control de calidad sobre la evidencia, y lo que habló Paulina sobre la compatibilidad de los niveles jerárquicos de organización a los espaciales o temporales a los cuales esa evidencia ha sido colectada y generada. Para ello existen protocolos internacionalmente validados para resolver ese intríngulis, y usted los conoce, ministra, de manera que yo sugeriría que hubiese un especial cuidado en estos sistemas y subsistemas en el valor de tener una forma rigurosa de generar información, no solo por los obligados a generarla, sino que por terceros. Y ahí una conversación con el Ministerio de Ciencia para que apliquen todos los protocolos que están diseñados para hacer gestión basada en evidencia, que proviene desde la medicina, ¿verdad? Y que ha sido aplicado en otras disciplinas científicas, sería extraordinariamente útil, porque resolvería en buena medida la preocupación de Mauricio de control de calidad y la preocupación de Paulina sobre el grano a la cual se aplica cada una las informaciones recopiladas. Y eso se puede hacer y daría mucha potencia a lo que se quiere lograr con este sistema de información. Muchas gracias.
Totalmente de acuerdo, Javier. Gracias por el comentario. Gracias a usted, ministra. Están viendo la presentación, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Ahora, Pon modo la presentación, modo por favor. Ok. Que le ponga el modo Disculpen, no, disculpen, es que escribí por el chat para pedir por favor la palabra antes de iniciar la presentación. Es que no quiero interrumpir. ¿Puede Sí, ser? dale. Gracias. Yo envié un correo haciendo una solicitud para revisar los temas que tratamos en el COSOC. Me parece muy interesante siempre todo lo que discutimos, pero quisiera hacer la consulta respecto de la relevancia y de los temas que conversamos en este espacio. Me parece muy delicado lo que ocurrió hace poco con la aprobación del proyecto de los bronces y me parece también preocupante que no nos consulten en este espacio, que no se hagan las consultas, que no se nos incluya, que no se nos haga participar en la toma de decisiones sobre proyectos de esta relevancia. Y quería consultar por qué no se hace, por qué se toman decisiones a puertas cerradas sobre temas tan relevantes como lo dice la definición del objeto del Consejo Consultivo, es debatir y opinar sobre temas de relevancia ambiental. Y me pregunto dónde está, dónde está en el fondo el criterio del Ministerio del Medio Ambiente para elegir los temas que se conversan en el COSOC. Me hago esa pregunta y desde la sociedad civil también extiendo la preocupación a que estos proyectos sigan aprobándose sin la participación de la sociedad civil. Quisiera poder solicitar un espacio, no hoy, pero quizá para el próximo consejo, para hablar sobre temas de relevancia y que sean las organizaciones que participamos de acá que podamos proponer temas y no solamente opinar sobre las cosas que ustedes nos consultan. Me parece que sería más enriquecedor para el país considerar ese punto. Así que les agradezco mucho, yo me tengo que retirar, pero no quería retirarme sin hacer este comentario. Perfecto, Gracias. Macarena, déjame responder. O sea, le voy a dar la palabra a Ariel para que responda más jurídicamente sobre cuáles son los temas que tenemos que, por reglamento, ver en este COSOC. O sea, esto está arreglado, no es como que nosotros definamos qué cosas nos interesa o no nos interesa conversar con ustedes. Y de hecho lo que ha ocurrido en los últimos meses es que tenemos una cantidad muy importante de temas que tenemos la obligación de pasar por este consejo consultivo y por eso es que nos hemos estado viendo de manera bien regular más de la que normalmente nos estamos viendo. Eso por un lado. Sin prejuicio de eso, yo creo que de todas maneras podríamos conversar otros temas que fueran de interés también, quizás en alguna época del año en la cual no estemos tan sobrecargados con las obligaciones, o si ustedes tienen más tiempo para juntarse, eso también lo podemos evaluar. Y con respecto al Comité de Ministros, el Comité de Ministros es parte de la institucionalidad ambiental, pero que no se relaciona con el COSOC. Y tiene unas reglas muy definidas y está asociado a la evaluación ambiental. Recordemos que la institucionalidad actual tiene un ministerio que es el que diseña políticas, normas, etcétera. Tenemos el Servicio de Evaluación Ambiental, que es autónomo, que evalúa proyectos, y tenemos la Superintendencia, que también es autónomo, parte todo obviamente del paraguas de la institucionalidad ambiental, pero tienen sus reglas y funcionamiento independientes. No sé si Ariel quiere complementar para que lo diga jurídicamente más correcto de lo que yo acabo de decir, pero eso, perdona, déjame ir al fondo. Yo estoy totalmente disponible para que conversemos con respecto al tema. Yo lo voy a hacer en la próxima semana, es semana distrital en el Congreso, pero la siguiente, la semana del 8 de mayo, yo ya me comprometí en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, y recordemos que esas son sesiones que se transmiten, de ir a presentar en más detalle la decisión que tomó el Comité de Ministros con el acta ya publicado. El acta todavía no está publicado, y ahí vienen las condiciones y también una visión más general de lo que quiere hacer el Ministerio en estos años con respecto a glaciares. Así que esa misma presentación que yo haga a la Comisión de Medio Ambiente del Senado la puedo repetir acá si ustedes quisieran.
Ministra, lo dijo perfecto, está muy correcto. Jurídicamente, lo que corresponde a esta instancia es pronunciarse o dar opinión respecto de instrumentos de gestión ambiental que están en proceso de elaboración. Esos ámbitos están señalados en el artículo 77 de la ley de base. Y lo que se menciona ahí es asesorar al Ministerio y al Consejo de Ministros, que es distinto del Comité de Ministros, que son dos órganos que tienen nombre parecido pero funciones súper distintas. Y el Consejo de Ministros se refiere a este tipo de instrumentos, que son los que hemos estado discutiendo. Todo esto después pasa por el Consejo de Ministros. Y el comité es un órgano totalmente distinto que se refiere a la fase recursiva de un instrumento en particular, que es el sistema de impacto ambiental, y que no, como función y lógica está totalmente separada de estas materias, que corresponde por ley ver acá. Eso es como en lo formal. No sé si... Solamente complementar nomás, solamente decir que antes del 2010, en la versión anterior de la reforma, sí se le preguntaba al COSOC, pero después de la reforma se sacó esa facultad al COSOC, al Consejo Consultivo, perdón. Perfecto, gracias Paulina. Espero que haya quedado clarificado, pero como digo, está a mi disposición a que en una próxima sesión pudiera yo hacer una breve presentación sobre en general, o sea, sobre lo que el Ministerio está pensando en estos años con respecto a la protección de glaciares. Ya, Ministra, ahora sí. Ministra, perdón, y perdón que me haya conectado más tarde, los saludo a todos. Tuve un problema familiar grave, pero no es del caso. Para complementar también lo que dice a la pregunta de Macarena, que es súper pertinente porque no todos tienen que conocer tanto cómo está asignado, a veces se produce confusión, y me pasa mucho también en clase. El Consejo Consultivo tiene un rol más sobre las cosas en general, más sobre normativas o como dice usted, políticas, y en eso asesora al Ministerio, dejando la especificidad de los proyectos o de ese tipo de evaluaciones a otros organismos. Por eso a veces se confunde, lo digo a Macarena, que es típica lo que puede pasar, pero somos una instancia distinta en distintos planos. Entonces, lo que usted dice de ver la política de glaciares es súper pertinente para nosotros, y quizás ver la aprobación específica de un proyecto no nos corresponde, y eso es de otra instancia. Igual también hay participación de la sociedad civil en la evaluación de impacto ambiental. Entonces, son como instancias distintas, por más que los temas obviamente a veces se puedan ver cruzados. En eso estoy feliz y dispuesta para que nos cuente de lo de la política de glaciares, que me interesa mucho. Muchas gracias. Gracias, Camila. Ya. Damos entonces la palabra a Ariel. Muchas gracias. Trata de hacerlo lo más corto posible. Sí, esta reforma tiene bastante antecedentes de participación en distintos diagnósticos. Sí, siguiente, por favor. Entonces, lo que busca es ajustar el funcionamiento de la Superintendencia de Medio Ambiente en virtud de la experiencia acumulada de 10 años de funcionamiento, y lo que busca es lograr mayor eficiencia en sus procesos para tener más cobertura, más incidencia en sus decisiones, y en definitiva poder abordar mejor los riesgos en su naturaleza. Entonces, ¿en base a qué antecedentes se trabajó? Bueno, una piedra angular fue el trabajo de expertos de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado, que generó discusión sobre 100 temáticas. No necesariamente hubo consenso en todas las soluciones disponibles, pero se consideraron todos los temas tratados en esa comisión. También se trabajó con las asociaciones de funcionarios para determinar también la visión de quienes operan en la materialidad estas normas, y en conjunto con el Ministerio y la Superintendencia se utilizó una figura de mesas de trabajo conjuntas, donde además recurrimos a distintos profesores especialistas en materias de derecho administrativo y derecho ambiental. Ahí nos colaboró también incluso Jimena Insunza, Luis Cordero antes de ser ministro, y en la última etapa don Pablo Soto. Entonces, avanzamos. Hemos ordenado estos temas en 3 pilares. Lo primero es los incentivos los instrumentos de incentivo al cumplimiento, hacer mejoras en su redacción, en particular en la autodenuncia, lo vamos a ver con más detalle, para armonizar mejor estos instrumentos. No es un cambio radical en su naturaleza, pero sí en las reglas que los articulan. ¿Cómo se articula
programa de cumplimiento con el plan de reparación, los incentivos de la autodenuncia, y lo vamos a ver. El otro pilar importante tiene que ver con los mecanismos correctivos, que en su minuto la ley era muy restrictiva respecto de la información que pueden entregar la SMA, tanto en sede de fiscalización como luego antes del sancionatorio, respecto de cómo corregir conductas. Y en la práctica lo que ocurre es que existen muchas cosas que son de muy fácil solución, que es muy desproporcionado tener como única herramienta de respuesta institucional el procedimiento sancionatorio, cuando existen otras formas de lograr el cumplimiento ambiental y el volver a un estado de protección ambiental de manera más efectiva y más rápida. El otro eje tiene que ver con el procedimiento sancionatorio propiamente tal, sigue siendo la principal herramienta, pero hay que racionalizarlo, y eso implica tener distintos procedimientos para distintos tipos de infracciones, según su envergadura y riesgo. Respecto del componente riesgo propiamente tal, ya como haciendo un zoom muy focalizado, una mejora en la estructura de las medidas que se pueden adoptar para el control de riesgo, las medidas administrativas. Antes existían las MUT, que eran estas medidas administrativas que se dictan antes del procedimiento sancionatorio. Bueno, eso se ajusta un poco. Y luego, en respecto de la orgánica, que es otro quinto eje, un modelo de descentralizar algunas decisiones, ya que en esta figura de tener un control absoluto respecto de las decisiones que toma la superintendencia, era una potestad indelegable la de aplicar sanciones. Y efectivamente existe hoy día una noción más concreta de conocimiento del territorio por parte de las direcciones regionales que se fueron creando y que permite delegar algunos de los niveles de sanciones en esas instancias. Y por último, el último eje tiene que ver con la gestión de las denuncias, que es un pilar importante de cómo participa la ciudadanía en el proceso de fiscalización y sanción. ¿Sí podemos avanzar? Entonces, en los instrumentos de incentivo al cumplimiento, ¿cuáles son las principales modificaciones? Se establece un plazo para presentar la autodenuncia. ¿Por qué ocurre esto? Porque la autodenuncia podía haber, o sea, el hecho presuntamente infraccional podía haber ocurrido hace mucho tiempo y no se presentaba la autodenuncia y no se generaba el efecto deseado, que es que el infractor ponga en conocimiento de la autoridad en una etapa temprana esto y que luego se activen los mecanismos de incentivo. Entonces, y eso puede generar muchos problemas porque mientras más temprano se actúe sobre la infracción, menores son sus efectos y es más fácil de corregir. Entonces hay un tema de incentivos también ahí. Se ajustan los requisitos de la admisibilidad. La redacción que tiene actualmente el artículo 41 dificulta mucho el uso de la herramienta porque pone un mismo estándar para todos los tipos de infracciones, y hay algunas que son de solución inmediata y otras que requieren mayores acciones en el tiempo. Entonces, estos requisitos de admisibilidad no operaban bien para todas las formas de infracción. Entonces, se ajustan los requisitos en ese sentido para hacerlo más flexible y adaptarse a la naturaleza de la infracción, y se regula cuándo no procede, que era un desarrollo que ha aplicado la SMA, pero ahora se lleva al texto para mayor claridad, que tiene que ver con limitarla cuando se ha iniciado formalmente la investigación, cosa que en ese sentido se pierde la razón de ser de la autodenuncia, que es dar, como le dicen los abogados, la noticia criminis. En cuanto al programa de cumplimiento, se amplía el plazo de presentación. Este es el instrumento más utilizado, por lo tanto, aquí también hay harta experiencia. Se amplía el plazo para la presentación, dado que el plazo original era muy corto y a veces cuesta mucho formularlo correctamente, y eso genera muchas iteraciones. Se explicitan mejor los impedimentos, se resuelven algunos problemas que generan figuras de poca aplicación, como los planes de ajuste que señala el artículo 42. Se relaciona mejor con el tema del daño ambiental, o sea, es más explícito en ese sentido. Se establece un plazo de tramitación por parte de la autoridad, porque algunos programas de cumplimiento demoraban años en aprobarse recién para después empezar a hacer el seguimiento. Entonces esa situación es muy contraproducente. Y los requisitos para entender que algo es susceptible de aprobación se incorporan en la ley.
Esto ya era parte de un desarrollo administrativo y jurisprudencial, y esto, bueno, se recoge en la ley para total claridad de todos los sujetos, ¿cierto? Para que no sea un conocimiento alojado solo en los expertos que se relacionan con la SMA. En cuanto al plan de reparación, aquí hay modificaciones más sustanciales. Tiene que ver con hacerlo obligatorio para las infracciones con daño ambiental. Se generan incentivos para aquellas entidades que admiten, ¿cierto?, la ocurrencia del daño ambiental. Entonces se generan incentivos a eso para no discutir excesivamente la configuración del daño ambiental y pasar rápidamente a la reparación. Y también se elimina la participación del CIA, que no era tan lógico y obvio en un ámbito que no es de proyección de impactos cuando el daño ya ha ocurrido, ¿cierto? Entonces hay una diferencia importante que se justifica la eliminación del CIA, además que es consistente con lo de la lógica de dar lineamientos más concretos para actuar en terreno, que es lo que inspira toda esta reforma. Ahora sí, en cuanto a mecanismos correctivos y de fiscalización, lo primero es que existen más alternativas para alcanzar el cumplimiento. Hay una práctica administrativa importante de la SMA en generar cartas de advertencia y en recibir documentos en los cuales los infractores dicen esto que se detectó en un momento ya fue corregido o se está haciendo las correcciones inmediatas de lo detectado en la fiscalización. Entonces, reconocer formalmente esas instancias en la ley, determinar instancias para establecer criterios de infracciones que son de menor entidad o mayor entidad, de tal manera que los fiscalizadores puedan en terreno dar cuenta de estas cosas que son de rápida corrección e instruir directamente. Y el efecto importante que tienen estas figuras es que, como son cuestiones de muy menor entidad y que son rápidamente corregibles, que no tienen mayores riesgos, pero que sí son desviaciones respecto de la normativa de las RCA, bueno, extinguir la responsabilidad asociada a esos hechos cuando se da pleno cumplimiento a los lineamientos planteados por la SMA. Y van a existir instrucciones para dar un marco certero a estos mecanismos, sobre todo el cuándo lo pueden hacer. Perdón. Avancemos porque... En cuanto al procedimiento sancionatorio, las infracciones más simples se establece un mecanismo más rápido, más expedito, con menos etapas dentro del sancionatorio, que por ejemplo eliminan cierta necesidad de fundamentar todas las circunstancias del artículo 40, que es un desarrollo súper extenso y que no se justifica para nada en las infracciones de menor entidad, que son como cifras más conocidas de multas. Generalmente tampoco van a las sanciones de mayor entidad. Entonces se establece esa figura del procedimiento sancionatorio simplificado, que puede ir asociado a medidas de restablecimiento de legalidad. Las circunstancias de la gravedad también se racionalizan. Habían varias que estaban repetidas en distintos numerales del artículo 36, que tenían muy pocos elementos diferenciadores entre ellas, que generaban muchos problemas interpretativos. Entonces se racionaliza ese sistema, se tratan de objetivizar, llevar a condiciones más concretas y eliminar las que son redundantes entre sí. Y en cuanto a la sanción, como si se fijan, esto genera un mayor pool de herramientas disuasivas, desde las que son más inmediatas de corrección, que pueden implicar eliminar la responsabilidad sancionatoria, pero también en el otro extremo, las sanciones más graves tienen que tener un mayor poder de disuasión. Y lo que se ha observado es que hay algunos casos donde el tope actual, en los casos de gravísimas de 10.000 unidades tributarias anuales, no es suficiente para capturar, por ejemplo, todo el beneficio económico derivado de la infracción. Si no se logra capturar todo el beneficio económico, en muchos casos la sanción no es disuasiva porque sigue saliendo más barato infringir que cumplir. Y eso pugna con la naturaleza del sistema. Entonces es muy importante aumentar los topes para poder capturar adecuadamente los beneficios económicos de las infracciones. Por ejemplo, frente a los riesgos ambientales, ¿cierto? Se mejora la condición de las medidas cautelares, las medidas urgentes y transitorias, que yo señalaba, las MUT,
en términos de los alcances y en términos de poder dirigirse también a actos administrativos que no necesariamente son la RCA y que luego los antecedentes se deriven al organismo competente, pero poder actuar sobre el riesgo de forma inmediata. Esto no es algo que se le ocurrió ni al Ministerio ni a la SMA, y quiero ser muy enfático en esto viene de un desarrollo jurisprudencial, en particular de la Corte Suprema, que ha obligado a la SMA a actuar incluso en aquellos casos cuando se determina luego que no había competencias para sancionar. Pero la Corte Suprema ha sido muy enfática en que la SMA debe actuar de inmediato igual para cautelar el riesgo. Por lo tanto, lo que en el fondo este proyecto de ley lo que hace en realidad es recoger ese desarrollo e indicar que cuando hay riesgo se debe actuar y luego determinar... Perdón. Y luego... Tengo reunión a las 11, entonces yo quiero escuchar a los... creo que hay falta la denuncia, pues, avancemos, es muy cortita. Se le otorga competencia a los directores regionales para multas pequeñas y la siguiente es, en la denuncia se aclara mejor la figura de los plazos para responder respecto de la admisibilidad y luego el plazo para pronunciarse sobre el fondo. Se separan y eso genera mayor claridad. Eso son los ejes. No, muchas gracias, Ariel. A mí, si yo hiciera esa presentación sería bien distinta, porque esto es un tema que yo sé que hay algunos consejeros que entienden perfectamente bien cómo funciona la superintendencia, otros que no somos abogados no la entendemos tan claramente, pero yo diría que en dos palabras, después de 10 años de experiencia, la idea es tener una superintendencia que sea más eficaz y más eficiente. Y este proyecto de ley lo va a tramitar el subsecretario, porque es muy complejo. En fin, muchas gracias, Ariel, y quedamos atentas a las preguntas, comentarios sobre esta propuesta de reforma. Paulina. Muchas gracias por la presentación y por compartirnos la presentación, las láminas. Sin embargo, creo que para poder aportar de mejor forma, sería importante que pudieran compartir algunos de los borradores con el detalle de los artículos de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente que se van a cambiar, porque nosotros, y Ariel, muchas gracias por la capacidad de síntesis y la sistematización, porque nos presentaron un barniz, pero obviamente el detalle es relevante de los artículos para poder opinar con mayor información. Algunos temas que quería plantear, sí, en base a la presentación, era que es muy importante que en el caso de los procedimientos sancionatorios, vi que se están proponiendo modificaciones en los sancionatorios. Es importante que siempre se garantice el debido proceso, la bilateralidad de la audiencia, la imparcialidad y el acceso también a reuniones de asistencia al cumplimiento. A mí, en la herramienta de los incentivos al cumplimiento, me gustaría también visualizar que las reuniones de asistencia al cumplimiento no solo se marquen y queden reducidas a la elaboración de programas de cumplimiento, sino que también puedan ser de orientación al cumplimiento en el caso de aquellos que se quieren autodenunciar o medidas correctivas incluso. Hay un fin que justifica, digamos, el ampliar la asistencia al cumplimiento de mayor manera. Otro punto que vi en la lámina, pero como no tenemos el texto, no puedo ver cómo se quiere consagrar, pero que se quiere aumentar a gravísima. Toda infracción que conlleve daño ambiental hoy día es gravísimo aquellos que es daño ambiental irreparable y grave aquellos que es daño ambiental reparable. No sé si estoy de acuerdo, yo creo que manifiesto por acá mi inquietud respecto al punto, creo que no estoy de acuerdo, pero tengo que revisar bien cómo está redactado. Y también se mencionaba que toda elusión iba a ser considerado gravísimo, toda elusión. Entonces ahí entender bien qué es lo que se entiende por elusión, por las consecuencias, porque además se está aumentando todas las sanciones a las gravísimas a 20.000 UTA.
Entonces, entendiendo la lógica de aquello y compartiendo la importancia de que se capture el beneficio económico y de que se desincentive la toma de decisiones basadas en costo-beneficio, yo estoy de acuerdo con eso y con el aumento. Lo que no estoy de acuerdo sin verlo previamente, es saber qué es lo que se entiende por ilusión al sistema de evaluación. Y por otra parte, con respecto a eliminar el rol del SEA respecto de los planes o los programas de reparación, me gustaría saber cómo las competencias que tienen que ver con forénsica ambiental y con evaluación ambiental, porque en el caso, desde hace mucho rato el SEA viene haciendo evaluaciones a posteriori. Por la misma Contraloría ordenó al SEA hacer evaluaciones de proyectos ejecutados. Por lo tanto, existe y se hace. Entonces, ¿cómo esas competencias de evaluación van a ser ejercidas? Porque no necesariamente son de competencia de los funcionarios de la Superintendencia del Medio Ambiente, que son más bien, están orientados a otro tipo de competencia. Entonces, eso por ahora, pero les pediría, si es posible, que nos puedan circular a los consejeros algunas de las versiones del borrador para ver más específico el tema. Gracias. Veamos la otra palabra para... Adelante, Camila. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Y gracias, Ariel. En verdad, te llevaría a hacer clase por por lo esquemático, y te lo agradezco un montón porque está por temas. Entonces es mucho más fácil imaginarse el alcance o para dónde van las propuestas de reforma. Así que de verdad muy buena. Pero me pasa lo mismo que Paulina, probablemente que usted lo hizo bien notar, ministra, la deformación profesional aquí juega un rol y quizás es donde más podemos aportar, creo yo, los que somos de este rubro. Nosotros aportan más los profesores científicos, ¿cierto? Como Javier, Mauricio, usted también. La verdad que me es muy difícil hacer, o sea, me reservo las observaciones hasta ver el borrador, y ojalá no solo uno de los borradores, sino el borrador quizás más acabado que vayas a tramitar el subsecretario, que me imagino que esto va a ser eh, bien detallado, porque no se puede opinar correctamente sin tener un poco el detalle de la palabra, porque aquí las modificaciones legales tienen esa implicancia. Aparte de todo esto, no es una modificación de reglamento, es una modificación legal. Entonces hay un montón de conceptos asociados a cada una de estas temas que son distintos, ¿cierto? Sistema de complemento, mecanismos correctivos, pero que se entrelazan entre ellas. En el fondo, modificar un incentivo del cumplimiento tiene incidencia en el procedimiento sancionatorio, y también, por ejemplo, en la posibilidad de denuncia o autodenuncia. Entonces, primera observación, la misma, necesitaríamos el borrador para poder hacer en verdad observaciones que creo que sean más útiles al ministerio en nuestro carácter de consejero. Segundo, de lo que alcanzo a dimensionar de la presentación, en la parte de orgánica y descentralización, la delegación del poder sancionatorio en regiones, me gustaría ver en el fondo si hay criterios para la delegación por calidad de las infracciones, si es solo hasta las, por ejemplo, dejarlas gravísimas, quizás con revisión del superintendente, o si tienen algún criterio para diferenciar la delegación, que ojalá esté por ley, ¿ya? Porque hasta el momento justamente la ley expresa que solo el superintendente puede aplicar sanciones sin perjuicio que los procedimientos se lleven en sedes regionales. Y claramente aquí se tiene que aprovechar la experiencia y la observación que han tenido la parte regional en la implementación de la SMA. Yo me acuerdo cuando estaba en el consejo de la superintendencia, me acuerdo cuando el superintendente decía, nuestra primera pega es abrir oficinas en regiones, hace 10 años atrás. Sí, pues, entonces esto ha sido todo un proceso, y por lo mismo habría que ver el detalle de aprovechar esa descentralización, que yo estoy de acuerdo, pero habría que ver hasta dónde, ¿ya? Respecto al incentivo de cumplimiento, cuando hablan del plan de reparación obligatorio con daño ambiental, tengo la misma observación de Paulina, porque ¿quién va a evaluar si el daño es reparable o irreparable en una instancia de autodenuncia o de pre-revisión? Porque aquí no es, el daño ambiental se constata por juicio ante los tribunales ambientales. Entonces, ¿quién va a evaluar que sea un daño irreparable, que corresponda a una infracción gravísima, o a un daño reparable, que es infracción grave? Porque el irreparable
difícil que tenga un programa de reparación. Ese es el loop en que no le veo mucha, habría que revisar eso cómo queda y a qué criterio de quién es reparable y irreparable. Si el autodenunciante lo va a considerar así o el fondo va a ir, como dice Ariel, va a ir una iteración con el fiscalizador o el ente sancionador. Después, en los mecanismos correctivos también me llama la atención y me preocupa por eso tendría que ver cómo está la frase específica en la ley, de hablar de toda elusión, porque la elusión además la califica otro servicio, no la superintendencia. Y ese otro servicio la califica en virtud de su especialización en la evaluación de impacto de ciertos proyectos. O sea, aquí la superintendencia, el rol que tiene es de fiscalizar y sancionar incumplimientos de instrumentos de gestión. El principal instrumento de gestión de los que se fiscaliza es uno que lo produce otro servicio. Entonces, no puede quedar fuera el SEA en calificar elusiones, por más que esa pega sea de la superintendencia. Y sé que se han ido coordinando y ha sido un proceso, pero en el fondo no puede quedar fuera el SEA. Por último, en cuanto a las circunstancias agravantes, los procedimientos sancionatorios, simplemente quizá un tema de nomenclatura, pero habla de que cualquier actividad en ASPE, me imagino que son áreas silvestres protegidas del Estado, lo que corresponde a esa sigla. En ese caso, coordinar con la nomenclatura que tendrá, Dios mediante luego, o bueno, a las fuerzas que sean, la ley de servicio de biodiversidad y áreas protegidas, porque las áreas protegidas están definidas de otra forma en esa ley. Y esa es también, ahí hay que coordinar con cómo queda la fiscalización en las áreas protegidas respecto de ese servicio, que es un primo hermano. Acá en la opcionalidad ambiental está el ministerio, pero hay tres primos hermanos o tres hermanos, que son el SEA, la SMA y el SPAP, que tienen funciones distintas. Son servicios funcionalmente descentralizados, que requieren coordinación, pero que no se pueden estar pisando las competencias, digamos. Entonces, nomenclatura, uno, si es área protegida, que diga área protegida, y dos, ver cómo interactúa con las facultades del servicio que debería salir, esperemos, dentro de este semestre, año. Y ahí va mi última pregunta. ¿Cómo va eso? Pero eso es como un otros, como el que puso Macarena, que también es siempre mi otros, y el de Javier, pero esas serían mis observaciones por el momento, a la espera de un borrador en detalle, en que espero que podamos hacer otra revisión en el Consejo para efectos de hacerlo en detalle. Gracias. Gracias, Camila. Palabra a Javier y Jorge. Y yo puedo responder el varios después también. Gracias, ministra. Gracias, Ariel, por el resumen. Incluso un biólogo fue capaz de entender razonablemente lo que intentabas comunicar. Concuerdo con Paulina y Camila que necesitamos ver el documento entero. Porque yo estoy preocupado no de los detalles como Camila y Paulina pueden acceder, ¿verdad?, en precisión, sino que con la idea que está detrás, con la lógica que está detrás. Porque por una parte uno podría pensar que estos cambios pretenden modificar la conducta del regulado, de quien es evaluado. Sin embargo, facilitar las autodenuncias con la forma que está, uno podría decir que es exactamente al revés. Se hace tan fácil esa etapa en que uno podría decir, puedo cometer pequeños deslices. Entonces no estoy seguro si las modificaciones que se pretenden quieren cambiarlos a quien es fiscalizado por la superintendencia y o facilitar la operación de la superintendencia. Podrían estar ambas, pero necesito ver en detalle porque hasta ahora hay algunas que no me convencen mucho respecto a que pudiese facilitar el cumplimiento de los compromisos ambientales a los cuales las distintas partes se han comprometido, ¿verdad? Y eso me parece que necesitamos verlo en particular detalle. La lógica que está detrás es lo que me preocupa. ¿Cuál es la evidencia que sustenta que estos cambios pudiesen mejorar el cumplimiento de los compromisos ambientales por parte de quienes han sido regulados para tales materias, para tales efectos? Asimismo, me interesaría ver en detalle cómo participa la ciudadanía, porque aquí la participación ciudadana puede tener un papel bastante importante en coayudar al funcionamiento de la superintendencia. Imagino que por tiempo, Ariel, no tuviste ni un segundo de presentarlo, ¿verdad? De manera que agradecería el envío del borrador, del último borrador que tengamos, para poder comentar, ojalá, algo inteligente respecto de las modificaciones que se esperan hacer. Muchas gracias. Muchas gracias.
me sumo a lo dicho, un borrador es distinto de una repite gracias a Ariel por el esfuerzo. Como decía la ministra, hay distintos, digamos, roles o profesiones por las cuales uno se aproxima. Voy a intentar hacerlo desde una perspectiva no tan jurídica. Sería muy valioso conocer idealmente algunos antecedentes que funden las propuestas. Son muy valiosos. Cuando uno tiene una perspectiva del por qué, es porque claro, uno podría decir por qué se pasa de 10.000 a 20.000 y no a 15.000 y no a 30.000. Cuando uno observa esa tipificación de antecedentes suele facilitarse mucho más la comprensión del alcance, si eso fuese posible. Respecto, y en la misma línea de lo que plantea Javier de los incentivos, creo que se abre también un espacio interesante, dado que se va a modificar la LOGMA, para eventualmente abordar otros aspectos. En particular, nosotros conocemos de algunos instrumentos, que no es el caso entrar a detallar en honor al tiempo, pero que existen en otros países respecto al incentivo al cumplimiento, que no solo pasan por la autodenuncia, sino que hay otros mecanismos también que pueden ser de interés respecto a un trabajo más digamos, no sé si decir de la mano o mancomunado con los mismos titulares. Hay también priorizaciones que vemos que se efectúan que pueden ser muy valiosas. No es lo mismo una sanción por un evento de ruido a otra cosa mucho más compleja. Y lo último, ministra, que es un tema que hemos visto sistemáticamente, que nos preocupa muchísimo, tiene que ver también, se relaciona también con lo que hablábamos hace un rato de la calidad de la información. Muchas veces vemos inicios de procesos sancionatorios sobre información que muchas veces es muy débil. A veces hay muestras que simplemente no es que haya una afectación, sino que están mal tomadas, y creemos que hay un desafío muy grande en términos de la optimización del funcionamiento de las ETFAS y también de las ETCAS, y cómo está diseñado. Y tenemos mucho que decir, en honor al tiempo no me voy a extender, pero se puede dar ahí un salto bien importante en términos de representatividad de esa información y de la calidad también con que se gestiona. No necesariamente pasa por una gran modificación de la ley, hay algunas cosas que se pueden activar en términos también de instrumentos para optimizar ese funcionamiento, y que creo que será un espacio interesante también como para que se generen algunas propuestas en esa dirección. Muy bien, ya. Respecto de procedimiento sancionatorio, en cuanto a bilateralidad de la audiencia, créanme que probamos todas las alternativas disponibles, algunas más radicales, y nos quedamos con una que es bastante razonable en términos de que garantiza la bilateralidad de la audiencia en el caso del simplificado, y que la persona, si desea ir por la línea de discutir los cargos, va a tener instancias de bilateralidad totalmente clásicas, con tiempos más acotados tal vez, pero van a estar las instancias. Y lo que genera es la alternativa de no discutir los cargos e irse por la vía más rápida, que para algunos titulares es más barato porque les sale más caro el abogado ambiental que la tramitación del sancionatorio. Pero entonces va a existir el mecanismo, y va a estar a decisión del sujeto que está siendo sometido al simplificado. Eso es como un primer elemento, así que está. Respecto de las gravísimas por daño ambiental, el objetivo del proyecto, y aquí quiero ser como súper directo, es eliminar la distinción entre reparable e irreparable. Es una decisión que tiene que ver con que es bastante difícil establecer esa línea en términos prácticos en la realidad material de los casos en que ha tocado ver, porque, bueno, hay una serie de discusiones y podríamos dedicarle más tiempo a eso, pero el objeto del proyecto es eliminar la distinción, derechamente, y por lo tanto subir a la categoría superior. Respecto de qué se entiende por elusión, en el caso de las gravísimas, no hay el proyecto de ley no se refiere a cuestiones como sustanciales, sustantivas de cuándo hay elusión o no, se refiere a lo procedimental de la elusión, configura
una infracción gravísima, pero no entra a cambiar las reglas hoy día de cuáles son cosas en elusión, que pueden ser variación de la vía de ingreso, fraccionamientos que varían la vía de ingreso, o derechamente la elusión más clásica, ¿cierto?, que es no someterse en absoluto al sistema. Respecto del plan de reparación, lo que se establece es eliminar el requisito de consulta obligatoria, pero eso no quiere decir que se va a eliminar al SEA en los casos en que a lo mejor el caso sí lo requiere, porque hay que conciliar con las resoluciones vigentes, porque hay que ver que no se afecten las medidas de mitigación, compensación o reparación que están actualmente establecidas. Entonces, es para eliminar el pronunciamiento respecto de la totalidad del instrumento y recurrir a las reglas generales para aquellas materias donde sí hay competencias del SEA. Eso no queda totalmente derogado, pero le vamos a dar una vuelta sobre todo a ese tema de cómo que la redacción no tienda a confundir en ese punto. Y así como al SEA, a cualquier otro organismo que tenga competencias en la materia, clásicamente organismos colaboradores en esto han sido, por ejemplo, SAC o CONAF, dependiendo de dónde ocurrió el evento, o salud cuando tiene que ver con posible afectación a los seres humanos. En cuanto a la delegación de la competencia a los directores regionales, hay un criterio que está expresamente en la iniciativa de proyecto de ley, que es los proyectos interregionales y aquellas infracciones que a lo largo del sancionatorio te das cuenta de que requiere una sanción no pecuniaria. Esos van directo al superintendente, o sea, ya no se aboca al director regional. Otros criterios, la idea es establecerlos vía resolución de carácter general, para poder hacer estas distinciones, sobre todo pensando en los tipos de infracción masivas. Le hace PPDA, ruido, algunas cosas de riles también que tienen características de homogeneidad en la conducta infraccional y en la respuesta sancionatoria. Son bastante homogéneos en ambos sentidos, en la conducta del sujeto y en la respuesta institucional. Entonces son de los que son más fáciles de establecer criterios de delegación a nivel regional vía resoluciones de carácter general. Señalarlos, todos esos criterios en la ley puede ser muy pesado, y los instrumentos ambientales son bien dinámicos porque se basan en normas de carácter reglamentario que van siendo modificadas por proceso de revisión cada cierto tiempo. Entonces, ahí podría ser muy complicado. Estamos yendo a cuestiones más generales que eso. Bueno, ya dije que los criterios de elusión ahí no se cambian las reglas sustanciales, por lo tanto tampoco cambia el rol del SEA en ese aspecto. Efectivamente, el artículo 36 que establece la calificación de gravedad por acción a áreas protegidas, le estamos cambiando la redacción. Vamos a chequear, doble chequear que calce con el SBAP en cuanto al lenguaje. Después, en cuanto a la orientación, tiene ambas orientaciones. Respondiendo a la pregunta, tiene orientaciones para cambiar conductas y tiene orientaciones para mejorar la eficiencia de la SMA. Las orientaciones para cambiar conducta tienen que ver con dos elementos fundamentales. En los dos extremos de los tipos de infractores, el infractor colaborador y el infractor más contumaz, hay elementos para cambiar la conducta. Al colaborador se le dan más herramientas de respuesta para regularizar su situación y volver a estado de cumplimiento, y al infractor más contumaz, al que quiere persistir en su infracción, sanciones más duras, más radicales en términos del impacto económico, porque es aquel que efectivamente está más lejos del estado de cumplimiento y persiste en la situación. Entonces a ese la sanción es más dura. Entonces hay cambios de conducta para los distintos tipos de mente, por decirlo de alguna manera, infractora. Y en eso busca flexibilidad. Y herramientas de gestión también es el grueso del proyecto. En cuanto al rol de la ciudadanía, no sé si hay otro procedimiento donde la ciudadanía tenga un rol tan protagónico como el de la SMA, y eso en realidad no se cambia por este proyecto. El carácter de interesado que le da por defecto, por ley, al denunciante no se altera, por ejemplo, y que es una herramienta poderosísima que tiene la ciudadanía y que es difícil ver en cualquier otro procedimiento de agencia sancionatoria en las principales superintendencias. Y eso no se cambia, o sea, se mantiene. Lo que se ajusta un poco
es la secuencia de reacción de la SMA ante una denuncia, porque hoy día como está es como, primero tengo que sancionar directamente en base a la denuncia, y luego si no, fiscalizar, y si no, archivar. Hoy día se cambia el orden para que sea más coherente con las actividades de la SMA, que es primero ver de qué se trata la denuncia, luego ver qué actividades de fiscalización se requiere y luego ver cuál es el sancionatorio o el mecanismo de respuesta apropiado. Entonces, no se le quita un rol, sino que se cambia la reacción de la SMA frente a la denuncia. Los datos de soporte, bueno, van a estar en el informe del proyecto. Los otros mecanismos de incentivo, un poco ya lo mencioné. Y lo de las EDFAs no es una cuestión como que se aborde directamente en este proyecto. Ahí nosotros estamos trabajando sí en una modificación del reglamento de EDFAs y EDCAS, que eso está en una etapa mucho más preliminar. ¿Podríamos traducir? Las entidades que la SMA contrata para ir a hacer fiscalización de medición en terreno. De fiscalización ambiental son los laboratorios que la EDCA son las de certificación ambiental, que contratan que esas mediciones se hagan bajo ciertos protocolos. Entonces eso está regulado en dos reglamentos. La regulación de la SMA más bien le da las facultades para fiscalizarlas a ellas y sancionarlas. Entonces hoy día podemos enfocar esa discusión en esa otra línea, no es propiamente tal parte de este proyecto, de la idea de este proyecto. Eso creo que vamos. ¿Y el proyecto? Y el proyecto, tenemos que ver qué versión podemos compartir, porque sí, estamos obviamente cada día pues... Lo que a mí me han dicho es que este es un proyecto bien feo de leer, porque es puro sustitúyase, intercálese. Entonces no sé si existe una versión un poquito más orgánica de cómo uno quisiera que terminara de verse finalmente la reforma. ¿No? Sí, nos comprometemos a ver esta semana. O sea, no sé, quizás a ustedes les hace, ¿están de acuerdo con el...? Por feo que sea, ministra, ya es útil porque uno hace el trabajo de Solo hacer la advertencia que ese proyecto todavía está en modificación porque estamos en la revisión con los otros ministerios. Entonces, tanto DIPRES, Hacienda, también nuestra justicia y Subteria van a estar haciéndonos algunos comentarios y que el texto puede modificar. Entonces, yo creo que ojalá puedan entregar la versión un poquito más pulida de esa modificación. Camila y Paulina. Sí, ministra, ¿le pueden sacar la presentación para poder verlo? Último para despedirnos, veo cajita. Ahí está el gracias. Y lo otro, claro, esa era justamente mi pregunta. ¿En qué etapa está este proyecto? Porque esta es una idea, igual que que el del reglamento del CIA, partió como una modificación que hay que hacer, qué sé yo, y se empieza a socializar o a ver, tanto por la autoridad y también que tengan la oportunidad los otros actores del tema ambiental, no solo los titulares de proyecto, etc. Entonces quería preguntar específicamente en qué está esta idea porque usted está haciendo una presentación que se ve como que esto era más acabado quizá. Lo bueno que lo organicen por temas en el fondo, pero saber en qué está y si está todavía en borradores que están circulando al interior del gobierno, al fondo entre los ministerios, y quizá estos comentarios nuestros les van a servir de algo si están redactando. Ojalá que nos manden claro el borrador que haya pasado por los ministerios para que por último los comentarios sean más de algo más acabado. Pero y lo otro es que también saber, y si se puede, si tienen un itinerario de que estas ideas o estos pilares en el fondo se puedan ir comentando o revisando o viendo con otros actores, aparte de las autoridades, no solamente la SMA, que me imagino que están haciendo un trabajo, o sea, esto viene de la práctica de la SMA, así que asumo que están sumamente, están pasados en eso, pero también en otros actores como sociedades de proyecto, sociedad civil, como decía, etcétera. O sea, tienen un itinerario para hacer, me imagino que era una participación ciudadana a la larga, pero en el fondo que nosotros podamos comentar en conjunto con esas instancias. Gracias. Y esto, perdón, estamos súper acostumbrados por lo menos a ir viendo aspectos varios de leer. Ahora, el que nos mandaron del reglamento del CIA estaba muy didáctico. Es lo que uno hace para realizar proyectos. Ese formato es sumamente amable, por lo menos a mí me parece. Más que él se sustituye.
que ahí uno tiene que hacer ese cuadrito igual. Claro. Gracias, Camila. Paulina. Gracias. No tengo problemas en recibir el se sustituye. Me imagino. Vamos a tratar de hacer un documento. Pero feliz de poder construir un poco más cuando nos manden un borrador. Si ustedes nos hacen la prevención de que puede cambiar y bueno, lo entendemos así, pero va a ser, creo, más fructífero revisando el detalle para poder entender bien, porque quizás tenemos algún reparo que quizás no es tal al ver el texto. Eso. Muchas gracias por la presentación. ¿Quieren responder algo? No, brevemente, solamente responder que el proyecto está en lo que se llama la etapa prelegislativa, que es la revisión con CESPRES y con la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, ¿cierto? Que ve principalmente el tema financiero. Obviamente el proyecto involucra algún grado importante, o sea, no tan relevante, pero sí sobre todo para el desarrollo de las oficinas regionales. Y en ese sentido está en esa revisión, y eso probablemente signifique que el proyecto tenga algunas modificaciones en el camino. Ahora, claro, nosotros podríamos compartir igual un primer borrador y obviamente con la advertencia que el texto puede sufrir alguna modificación en el camino a propósito de esta misma revisión con CESPRES y con el Ministerio de Hacienda. Luego esto, el proyecto pasaría al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, que esperamos que sea en junio. Ya. Y de ahí ingresarlo. Ya. Así ya, perfecto, gracias. Ya, con respecto a SVAP, hoy día a las 4 de la tarde se vota SVAP en la sala del Senado. El lunes terminamos la revisión en la comisión. Se aprobaron prácticamente todos los artículos que fueron cambiados en la Cámara de Diputados. Hay como 8 artículos que pasarían a mixta y que abordan 2 temas. Uno, los sitios prioritarios y las concesiones sectoriales. Esos son como los 2 temas, pero ambos temas son 2 o 3 artículos. Entonces se van a ver en como, la vamos a intentar de verlo como en 2 paquetes. Así es que nos queda la última etapa. Después de hoy día en la tarde, la última etapa. Ministra, cuando salga haríamos hacer una celebración en el Consejo Consultivo, porque hemos preguntado tanto por este proyecto que como que ya merita, creo yo. De todas maneras, vamos a hacer una fiesta de todas maneras. Moción Una fiesta, pero por lo menos celebración. Que ha sido un proyecto tan largo de discusión. Sí, de todas maneras. Quiero dejar constancia en acta que con Javier estamos desde el primer comité técnico hablando de esto. Ahí nos conocimos, hace 15 años. 12, digamos que cuando comenzó el proceso, no le pongamos fecha. Ha sido muy, muy largo, efectivamente. Bueno, muchas gracias a todos y todas por su participación, por sus excelentes comentarios y buena disposición, como siempre. Nos vemos pronto. Gracias a usted, que esté muy bien. Hasta luego, muchas gracias. Que estén muy bien todas y todos. Luego. Muchas gracias por su participación.